Por un lado, el gran problema del startup es la liquidez. Uno vive pendiente de la liquidez y eso lo sabemos todos los que somos empresarios. Por otro lado, te dice, ¿sabes qué? Prueba tu modelo de negocio y de ahí sí te puedes lanzar a la formalidad. En este sentido, primero podrías respondernos, en esa parte de probar el modelo de negocio, tienes que tener compras y ventas de todas formas. Tal vez los tengas en una escala muy pequeña, pero vas a tener compras y ventas. En la siguiente parte, lo que tú vas a tener en cambio, dices, haces una compañía y empiezas a tener el fondeo. Entonces, ¿cómo lo manejamos en la primera parte? ¿Cómo lo manejamos en la segunda parte? ¿Y cómo manejamos luego la liquidez en ambas etapas? A ver, en las primeras etapas, ¿no es cierto? Cuando tú estás hablando de un startup en donde generas este tipo de promesa de cumplimiento, de cubrir una necesidad específica, pues obviamente ahí las fuentes de financiamiento o las entradas que nosotros los financieros llamamos las entradas de dinero, pues están desarrolladas o están atadas a los procesos de apoyo que puede generar se puede generar tanto a nivel privado como a nivel público, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de que una startup necesita capital semilla, necesita fuentes de financiamiento para el capital de trabajo, para el capital de operación. Entonces ahí en ese momento nosotros vamos a empezar a identificar que estos modelos de negocio lo único que van manejando son entradas y salidas de dinero, ¿no es cierto? Entonces esas entradas y salidas de dinero son fácilmente o de alguna manera son controladas por la persona que está generando esto, ¿no es cierto? Pero en el momento en que ya empezamos a generar una formalización, ¿no es cierto? Ya necesito tener un asesor, ya necesito tener, como decía Juan Pablo, ya empiezo a tener responsabilidades con terceros e inclusive las necesidades de financiamiento se vuelven mucho más rigurosas, necesitamos de esa formalidad. ¿Sí? Acá en el Ecuador, ¿qué es lo que tenemos como formalidad? Entendiendo como aquellas obligaciones ya de quienes sobrepasan, por ejemplo, ciertos límites tanto en ingresos, en gastos, ya están obligados a llevar contabilidad. Entonces ya le generas una formalización a una persona, ¿sí? Que de alguna manera puede llegar a tener una estructura financiera adecuada como para poder generar ya fuentes de financiamiento, no las iniciales, sino otro tipo de fuentes de financiamiento, ¿cierto? Bancarias o puede ser inclusive a través de créditos externos o donaciones en ciertos casos, ¿no es cierto? Entonces, esta formalización ya les permite llegar a obtener ese tipo de fuentes de financiamiento. Ahí, Adrián, permíteme una cosa, porque tú empezaste a hablar de la formalización que incluso te impone el servicio de rentas internas. Cuando tú eres una persona natural y pasas cierto umbral, me parece que son 130 o 140 mil, ya empiezas a llevar contabilidad por obligación. En ese salto para llevar contabilidad por obligación, ¿tú aconsejarías de una vez a esta empresa para que ya lleves contabilidad de tu empresa, o que la persona natural sea la que frente toda la contabilidad del ingreso, el egreso y la responsabilidad? Ahí tenemos que irnos a hablar y ir identificando cuáles son los niveles de riesgo que yo puedo tener, ¿sí? Cuando yo ya hablo de una persona natural que tiene un emprendimiento, ¿no es cierto? Que tiene ya un negocio formal en donde sus entradas y sus salidas y sus obligaciones están cubiertas por una entrada de dinero formal. Entonces, obviamente, ahí lo que yo sugiero, siempre buscamos es que el nivel de riesgo patrimonial de la persona no entre hacia la actividad económica, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque de esa manera tú estás cubriendo la parte patrimonial que de alguna forma tú también como persona la vas evolucionando y la vas tratando de cuidar, ¿no es cierto? Entonces, ahí ya te estoy hablando de cuáles son las necesidades que pueden llegar a tener una persona que ya se hizo empresa, ¿no es cierto? Esa cobertura patrimonial, y adicionalmente en una estructura de una empresa, tú ya puedes empezar a generar cierto formalismo en el cumplimiento de obligaciones. Ya tienes un proceso más controlado, ya tienes un proceso en el que tu asesor financiero, tu asesor laboral, tu asesor
contable, tu asesor tributario, ya te empiezan a generar ciertas características o ciertas actividades que te llevan a mantener ese proceso controlado, y más que todo que no se vuelva hacia ti ese control de las entidades públicas en este caso, porque una entidad pública con una en el momento en que tú haces una mala declaración o haces un mal proceso de información, la entidad pública te puede llevar a quebrar totalmente todo lo que tú has evolucionado, ¿verdad? ¿Y la liquidez cómo manejas del efectivo que decía Juan Pablo? Ya, ahí vamos a trabajar en la parte de generar un plan financiero, ¿no es cierto? Siempre tiene que haber una identificación de ese plan financiero que me permita tener identificado y controlado qué es lo que entra a mi cuenta y qué es lo que sale de mi cuenta, ¿no es cierto?